¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Hoy continuamos con nuestras clases virtuales de Física 2, específicamente en el capítulo 10, circuitos eléctricos en corriente continua. A continuación vamos a analizar un circuito de dos mallas aplicando el método matricial de corrientes de malla. Vamos a ver cómo se aplica y, sobre todo, cómo se utiliza. Empecemos pues. En la figura tenemos un circuito eléctrico en corriente continua, puesto que las fuentes de tensión son continuas y solamente tenemos tres resistencias, una de 3 ohmios, una de 2 ohmios y una resistencia desconocida. Se pide el valor de esta resistencia de forma tal que la potencia disipada en esta sea la máxima. Para aplicar el método de corrientes de malla, nos damos corrientes de malla en el sentido que nosotros queramos. En este caso, las dos corrientes van a tener sentido horario. Estas corrientes I1 y I2. Escribimos la ley de Ohm en forma matricial. Matriz de resistencias de orden N por N, matriz de corrientes de orden N por 1 y matriz de voltajes. Si multiplicamos estas dos matrices, el orden que obtenemos es una matriz de orden N por 1, donde N es el número de mallas. En este caso, el número de mallas N es igual a 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? La matriz de resistencias de orden 2 por 2, la matriz de corrientes de orden 2 por 1 y la matriz de voltajes de orden 2 por 1. Esta matriz está formada en su primera fila por el elemento R11, R12, R21, R22. Generalmente en el método de corrientes de malla, esta es nuestra matriz de incógnitas y justamente contiene a la corriente en la malla 1, corriente en la malla 2, igual matriz de voltajes. Voltaje en la malla 1, voltaje en la malla 2. Los elementos de la diagonal principal se denominan resistencias propias de la malla correspondiente. Esta es la resistencia propia de la malla 1. Es la suma de las resistencias en la malla 1, en este caso 3 más R. Este elemento es la resistencia propia de la malla 2 y es la suma de las resistencias en la malla 2, en este caso R más 2. Estos elementos se denominan resistencias compartidas. Esta es la resistencia compartida entre las mallas 1 y 2. Ambas mallas comparten esta resistencia R. Estas resistencias compartidas pueden ser positivas o negativas, dependiendo si las corrientes eléctricas en esa resistencia compartida tienen sentidos iguales o diferentes. En este caso, fíjense que I1 está bajando por la resistencia R e I2 está subiendo. Sus sentidos son diferentes. Consecuentemente, esta resistencia compartida debe ser negativa. La matriz de resistencias es una matriz simétrica, puesto que la resistencia compartida entre las mallas 1 y 2 es la misma resistencia compartida que entre las mallas 2 y 1. Entonces, este elemento simplemente es menos R. Esto multiplicado por las corrientes I1 y I2 igual voltaje en la malla 1. Aquí es importante seguir el sentido de circulación de corrientes asignados. Hemos supuesto que las corrientes están circulando en ese sentido. Fíjense que I1 está circulando de menos a más. Ese voltaje es positivo, más 12 voltios. En la malla 2, I2 está circulando de más a menos. Ese voltaje es negativo, menos 10. Listo. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos el sistema. Dado que el sistema es algebraico, vamos a aplicar la regla de Kramer. Primero que nada determinamos el determinante de la matriz asociada al sistema, el determinante de esta matriz. Multiplicamos estos binomios, 3 más R por R más 2. Aquí vamos a tener 3R
más 6 más r cuadrado más 2r menos el producto de esta diagonal. Menos r por menos r es simplemente r cuadrado. Y esto es igual a r cuadrado. Bueno, en realidad r cuadrado se simplifica. Eso es lo que podemos apreciar aquí. R cuadrado se simplifica y solamente queda 2r más 3r, 5r más 6. Ahora determinamos I sub 1. I sub 1 va a ser igual a un determinante dividido entre delta. Como estamos hallando I sub 1, su columna lo cambiamos por 12 y menos 10. Mantenemos la primera columna menos r más 2. Esto es igual. Calculamos este determinante de orden 2. Multiplicamos 12 por esta cantidad. 12r más 24. Menos el producto de esta diagonal, 10r. Dividido entre el determinante de la matriz asociada, que es 5r más 6. En el denominador tenemos 5r más 6. 12r menos 10r, eso es 2r, más 24. La resistencia eléctrica es una cantidad positiva. Fíjense que toda esta cantidad es positiva. ¿Eso qué significa? Que I sub 1 también es positivo. El signo, el sentido de circulación asumido para I sub 1 va a ser correcto. Esto es positivo. I sub 2, ¿a qué va a ser igual? I sub 2 es el cociente de dos determinantes. En el determinante del numerador, la primera columna es 3 más r menos r. Y la segunda columna la cambiamos por 12 menos 10. Esto es igual, multiplicamos, aquí tenemos menos 30 menos 10r menos 12r. Por el menos, esto va a ser más 12r. Dividido entre el determinante, que es 5r más 6. Esto es igual 5r más 6 en el denominador. Y aquí tenemos 12r menos 10r. Esto es 12r menos 30. Hemos determinado las dos corrientes eléctricas. Una vez que tengamos la pizarra limpia, continuamos, por favor. Muy bien. Aplicando el método de corrientes de malla, que es el método que les sugiero y sobre todo recomiendo para que apliquen en física 3, no el método convencional de leyes de voltaje de Kirchhoff, se ha determinado las dos corrientes de malla, ¿no? Se ha resuelto el sistema de ecuaciones aplicando determinantes y ahora vamos a determinar R bajo la condición del problema. ¿Qué expresa la condición del problema? Que la potencia disipada en esta resistencia desconocida R sea máxima. La potencia disipada es el cuadrado de la resistencia multiplicada por esa resistencia. ¿Y qué corriente eléctrica circula por esta resistencia? Fíjense que la corriente que circula es I sub 1 menos, porque tiene sentido contrario, I sub 2 elevado al cuadrado multiplicada por R. Por esa razón se han determinado estas dos corrientes eléctricas. La potencia disipada va a ser igual. Restamos estas dos corrientes notando que son fracciones homogéneas. O sea, en otras palabras, aquí debo copiar nomás 5r más 6. 2r menos 2r es 0. 24 menos 30 es 54. ¿Está bien? 24. Sí, correcto. Y eso está elevado al cuadrado. Cuadrado y todo multiplicado por R. Ahí está la potencia disipada en esta resistencia. Como esta potencia debe ser máxima, nosotros sabemos que el término máximo o mínimo está asociado a una derivada. Y en este caso esta potencia depende de R. Entonces, para maximizarla,
derivamos la potencia disipada. ¿Respecto de quién depende? Depende de R. Este 54 al cuadrado lo dejamos ahí. Aquí tenemos la derivada de un cociente de funciones. ¿Cómo se deriva un cociente de funciones? Cuadrado del denominador. 5R más 6 elevado a la cuarta. En el numerador, derivada del numerador, la derivada de R es 1. Por el denominador sin derivar, 5R más 6 al cuadrado. Menos, al revés, copiamos el numerador, R, y derivamos el denominador, que es 2, 5R más 6. Regla de la cadena, derivada de 5R más 6 es 5. Listo, ahí está la primera derivada. Como estamos maximizando esta función, la primera derivada la igualamos a 0. Esta cantidad se simplifica al ir a multiplicar, esta cantidad se simplifica al ir a dividir, y fíjense que un 5R más 6 también se simplifica. ¿Qué obtenemos? 5R más 6, 2 por 5, 10R, negativo. Todo igualado a 0. Aquí tenemos 6, 5R menos 10R es menos 5R. ¿De dónde? Igualado a 0, obviamente. De donde R resulta ser 6/5. Las unidades de la resistencia eléctrica en el sistema internacional son los ohmios. Aquí está el valor de la resistencia eléctrica en este circuito eléctrico de corriente continua para que la potencia disipada en esa resistencia tome su valor máximo. Jóvenes, hemos concluido el ejercicio. Vuelvo a recomendar la importancia de este método matricial, conocido como el método de corrientes de Mali. En este método generalmente suelen determinarse las corrientes de Mali, ¿no? Otra observación, la matriz de resistencias es una matriz simétrica. Espero que se haya comprendido y sobre todo que este video sea útil para ustedes. Hemos concluido. Muchas gracias por su atención.